Arranca una nueva temporada y con ello grandes ilusiones de que podamos llegar a ver a los grandes clubes que representan al fútbol inglés en su máxima categoría, poder llegar a pelear por grandes objetivos. Es por ello que hoy en Fútbol Entertainment aprovecharemos el arranque de esta gran competición para poder llegar a hablar de la primera jornada y por supuesto hacer un resumen de lo que depara esta gran competición. Ha iniciado el camino para aquellos que busquen la gloria, otros a través de Europa, tal vez algunos para poder llegar a alzar títulos o por supuesto con la idea de mantener la categoría. Es por ello que antes de comenzar a hablar de todo lo que nos dejó la Premier League en su primera jornada, les invitaríamos a que pudieran llegar a suscribirse y seguirnos a través de las diferentes plataformas en las que elaboramos contenido. Ello no solo nos ayuda a llegar a más personas, sino también el poder constantemente desarrollar la idea fundamental de este pequeño medio de comunicación, el poder llegar a seguir hablando de las grandes historias de este maravilloso deporte a través de sus protagonistas. Es con ello que hoy hablaríamos de todo lo que nos dejó la primera jornada de la Premier League, por supuesto dándole un rápido vistazo a lo que fueron los resultados y asimismo lo que nos deja la clasificación. Con ello comenzaríamos dándole un vistazo a lo que fueron los resultados, en el que Manchester United arrancó su nueva etapa diríamos, bueno, tal vez nuevo proceso, pero con viejas caras en las que pudo llegar a generar un resultado bastante convincente ante Fulham, suficiente para obtener sus primeros 3 puntos con un marcador de 1-0. Más adelante encontraríamos que Ipswich Town encontró su debut en la Premier League en casa con algo de decepción, luego de poder llegar a enfrentar a uno de los rivales más relevantes de esta competición, Liverpool. El equipo de Arne Slot pudo llegar a contar con una gran victoria con un marcador de 0-2. Además de ello, Mikel Arteta arranca una gran temporada con un marcador de 0-2 ante Wolverhampton Wanderers, que le permite establecerse como lo que es un gran candidato a buscar, ¿por qué no?, algo más de validación en lo que respecta a la temporada, ello a través de poder llegar a alzar un título. Más adelante encontraríamos Newcastle United 1, Southampton 0, un partido relevante especialmente para lo que depara el futuro de la competición. Más adelante Everton 0, Brighton and Hove Albion 3, un partido que claramente demostró que, bueno, el desarrollo de este deporte, especialmente en estos tiempos, claramente es meritorio de tener en cuenta la cantidad de partidos jugados, algo que analizaremos más adelante, pero también la iniciativa de que hay muchas incógnitas de cara a viejos conocidos. Más adelante encontraríamos Nottingham Forest 1, Bournemouth 1, partido relevante especialmente para lo que interponen cada uno de estos equipos. Además de ello, West Ham United 1, Aston Villa 2, Brentford 2, Crystal Palace 1 y el partido que cerró la jornada para el día domingo, en el que todavía quedaría un partido pendiente, Chelsea 0, Manchester City 2. Para estos enfrentamientos encontraríamos que en general, en perspectiva, por supuesto, a lo que representan los clubes y sus nombres, los objetivos, el margen de cómo pueden llegar a cumplirlos, diríamos que no encontramos demasiadas sorpresas. Aún así, cabe destacar, por ejemplo, el gran trabajo de equipos como Brighton y Hove Albion, que especialmente tuvieron diríamos, prometedor arranque, pero que tal vez puede llegar a ser algo engañoso a través del desarrollo del marcador. Lo destacaremos en unos instantes, pero diríamos que en general con estos primeros vistazos a lo que puede llegar a ser una gran temporada, la verdad es que se cumplen los estándares, viejas preocupaciones, procesos que prometen, pero todavía hay esa seguidilla de momentos en los que, aunque el resultado es relevante, la perspectiva de cómo se logra lo es también, y diríamos que en general a largo plazo nos da mayor idea. Esta idea lo trataremos de determinar a largo plazo a través de cada uno de estos enfrentamientos. Con ello rápidamente culminaríamos esta fase dándole un rápido vistazo a la clasificación, en el que la verdad es que no encontramos demasiados cambios. Aquellos equipos que no pudieron llegar a sumar pues se encuentran en la zona baja de la clasificación. Aquellos que lo lograron, aquí está, encontraríamos que, por ejemplo, Brighton and Hove Albion, Nottingham Forest y Bournemouth a través de su empate, pues quedarían con 1-1. Además de ello, octavo Newcastle United, séptimo Manchester United, Brentford 3 puntos con la sexta clasificación. Más adelante Aston Villa, Manchester City, Liverpool y Arsenal. Lo más relevante que nos íbamos a saltar por unos instantes, Brighton and Hove Albion es líder de la clasificación debido a su goleada ante Everton.
en el que con ello, ahora sí, comenzaríamos hablando de lo que nos dejaron cada uno de estos partidos, especialmente con un rápido análisis para no alargarnos demasiado en el contexto de lo que nos deja esta primera jornada. Con ello hablaríamos de un proceso que de nuevo arranca con mucha ilusión, con fichajes muy prometedores, con una parcela especialmente de refuerzo y reestructuración, pero también con la validación de que encuentren piezas fundamentales para no solo encontrar resultados buenos, sino que verdaderamente demuestren lo que mencionábamos al principio, que la búsqueda de un cumplimiento de un objetivo a largo plazo verdaderamente valide a un equipo competitivo. Si mencionábamos en perspectiva la temporada anterior y viéramos que, por ejemplo, Manchester United quedara octavo, como terminó la temporada anterior, pero con una consecución en general de estadísticas en resumen estándar de lo que ha sido Manchester United en los últimos años, diríamos, bueno, en resumen probablemente es una etapa de procesos y de continuidad. Al contrario, vimos una etapa en la que el equipo claramente se vio mermado a través de las lesiones. Puede llegar a ser relevante, pero en general las características de definición de gol y de la conversión de los mismos en propia puerta demostraron que era un equipo muy débil, y ello para esta temporada claramente era la iniciativa a cambiar. Con esta perspectiva diríamos que en general el pelear verdaderamente por un objetivo es útil, especialmente a través de varios, ya que poco a poco te pueden llegar a prolongar no solo la competitividad en la plantilla, sino el poco a poco estructurar un margen de competencia más alto cada día. Y es lo que trata de instaurar Manchester United, en el que en general en su partido ante Fulham encontraríamos un proceso en el centro del campo con la verdadera idea de ser altamente competitivo. Teníamos bastantes dudas, especialmente con el momento de Casemiro, en el que no es porque sea un mal jugador, al contrario, lo ha demostrado durante los años de su carrera al más alto nivel, en el que todavía se encuentra, de que puede llegar a pelear por grandes cosas, y su capacidad en el mediocampo siempre le atribuyen no solo protagonismo, sino también la idea de ser interactivo con el marcador, algo que vimos que trató de desarrollar durante muchos minutos, especialmente que en el que para el primer tiempo pudo llegar a desarrollar 5 disparos a portería, siendo el único jugador con esta característica estadística en lo que respecta a los 22 jugadores en el campo. Algo especialmente interesante para el planteamiento de Manchester United, que no contó con un delantero centro en su primer partido de la Premier League. Recordemos que Rasmus Højlund se encuentra fuera a través de una lesión que diríamos que durará unas 3-4 semanas, esperemos por supuesto, ya que es un jugador muy interesante para la institución, además de Joshua Zirkzee, que anteriormente Erik ten Hag había mencionado que poco a poco se está adelantando su progresión, y con ello también le veríamos tal vez con minutos en este partido especialmente relevante, ya que pudimos llegar a ver posiciones como Mason Mount o Bruno Fernández en básicamente la toma de roles, en el que si él no era él el que tomaba la línea del primero en adelantarse para la recuperación del balón y generar presión, era Mason Mount, básicamente rotando las posiciones, tratando de evitar que la salida de balón fuera efectiva por parte de Fulham, y ello también poder llegar a tomar el balón en zona de adelantamiento muy por encima de lo que era el centro del campo, especialmente útil para los adelantamientos en los que Casemiro fue donde más se aprovechó de ello. Ahora sí diríamos que para lo que respecta al primer tiempo, las acciones sí fueron muy dominantes para Manchester United, especialmente para la finalización del partido, pero la mayor duda es que el equipo no encontraba mayor certezas a la hora de encarar portería, en el que sí el trabajo de Casemiro fue muy útil, pero el depender solo de un jugador para las finalizaciones lo han demostrado otros equipos y lo ha demostrado Manchester United en los últimos años, no debe ser ni será redituable el buscar esta característica. Por ello diríamos que la incorporación de Zirkzee en el minuto 87, no, perdón, en el minuto, debería estar por aquí, disculpen, en el minuto 61 claramente dio algo más de protagonismo, especialmente a través de la apertura del marcador, en el que a través de estos 61 minutos en los que entró, solo ejecutando 12 pases en lo que respecta al partido en general, pudo llegar a encontrar su debut en la portería, bueno, en el marcador, o básicamente su debut en gol para Manchester United. Muy interesante esta característica, ya que, por ejemplo, mencionábamos que los objetivos de Manchester United es poder llegar a crecer, y la rotación y la capacidad de poder llegar a contar con algo más de solidez en esta característica puede llegar a ser especialmente útiles para partidos muy cerrados como estos, en los que el banquillo fue claramente fundamental para hacer la diferencia, en el que el asistidor de esta acción de gol para Joshua Zirkzee
fue Alejandro Garnacho, en el que con esta característica de esta asistencia ha podido llegar a desarrollar 17 en lo que respecta a su participación en la Premier League por parte de Manchester United. Algo muy interesante debido a que es el joven talento por parte de un jugador sub-21 que puede llegar a desarrollar esta cifra tan alta. En comparación, solo hay un jugador que está cerca de estos estándares que anteriormente pudo llegar a pasar por Manchester United. Su nombre es Cristiano Ronaldo. Por ello diríamos que el porcentaje de efectividad y la consecución de poco a poco crecer con algo más de fuerza, diríamos que es lo más relevante para este partido ante Manchester United, y también la idea de poder llegar a seguir progresando algo más. Más adelante encontraríamos el partido entre Ipswich Town y Liverpool, un partido especialmente relevante para lo que era poder llegar a tener algo más de constancia de lo que es una transición muy interesante, lo que ahora mismo sucede en el equipo de Liverpool, ya que muy acostumbrados a un estilo de juego muy combinativo, transiciones muy rápidas, procesos de interacción con el balón muy dinámicas, pero que también permitían que las transiciones fueran muy constantes para el rival y para ti. Hacían de Liverpool claramente un equipo altamente competitivo, pero con estándares de juego de muchos recorridos, pases muy en adelantamiento y la progresión de que la posesión es relevante, sí, pero no con la constancia de muchos pases, sino de verdadera sinergia que busque que puedas llegar a adelantarte, pero que ello te remita a disparar a portería. Para el equipo de Arne Slot no diríamos que se encuentra en una diferenciación de esta característica táctica, sino más bien busca un enfoque más a largo plazo, diríamos, en la consecución de minutos, en el que poco a poco la posesión y la estructura de una buena salida de balón puedan llegar a darle algo más de facilidad a la hora de que básicamente podríamos denominar lo que estresen a su rival y poco a poco hagan que físicamente en materia de duelo sea más accesible las transiciones, algo especialmente útil, pero que en general para el primer tiempo nos dio ideas de que, lo mencionaba en el principio, todavía están en transición. Una fase de juego interesante por parte del equipo en general, pero se nota bastante que todavía pueden llegar a contar con recursos más de adelantamiento y de progresión en pos de la verticalidad, de viejos procesos como los de Jürgen Klopp, para tomar mejor la iniciativa. Ello se vio a través de los 2 goles, en el que aún así diríamos que en lo que respecta al estilo de juego, sí tuvieron un primer tiempo en el que fueron algo más duditativos, pero en general diríamos que ya que es un equipo que probablemente no cuente con demasiados refuerzos, tal vez uno, y ello sería algo ahora mismo de muchas dudas. La plantilla aún así es fuerte, cuenta con jugadores muy interesantes a través de la cantera como Jarrell Quansah, y por ello diríamos que en general el proceso todavía se mantiene interesante, especialmente con uno de sus máximos referentes al más alto nivel, hablando de Mohamed Salah. Un Mohamed Salah que no solo fue altamente interesante para su participación, sino también que pudo llegar a contar con la característica o particularidad de seguir rompiendo récords en la Premier League, en el que luego de esta acción de gol en el minuto 65 pudo llegar a convertirse en el jugador con mayor cantidad de acciones para la aportación de gol en el primer partido de apertura de una jornada de una temporada de la Premier League. Característica muy interesante, ya que puede llegar a romper el récord y adelantarse a grandes leyendas de la competición como Frank Lampard, Wayne Rooney o por supuesto Alan Shearer, en el que estamos hablando no solo del Salón de la Fama de la Premier League, sino también de los mejores talentos de su historia, especialmente algo muy interesante, ya que Mohamed Salah constantemente sigue abriéndose paso para poder llegar a hacer la diferencia. Un partido muy interesante, especialmente para la progresión, pero por parte de su rival, Ipswich Town, culminaríamos hablando de que, la verdad es que es un arranque difícil, el porcentaje de poder llegar a ganar también lo era. Ahora la iniciativa es altamente interesante, en el que no es una estructura en la que se busque un juego muy dinámico, transiciones que te hagan altamente competitivo, sino verdaderamente buscar a través de espacios generar presiones, recuperaciones hábiles, en el que no solo la habilidad te requiere el poder llegar a encontrar siempre un compañero disponible, sino también algo más de certezas en los momentos en los que verdaderamente pelees por cuantificar las acciones. Básicamente, tomar presión de tu rival, adelantarte con fuerza y que las presiones puedan llegar a ser útiles para que básicamente puedas llegar a defender desde la zona de ataque
algo especialmente útil para el primer tiempo, pero diríamos que este equipo claramente necesita algo más de fuerza a la hora de las transiciones con los minutos, ya que para el segundo tiempo fue que se notó que todavía es un equipo en desarrollo, y ello claramente demuestra que, aunque es una Premier League muy larga, necesitan seguir trabajando el equipo de Kieran McKenna. La verdad es que es un gran equipo, diríamos, en comparación a lo que representa pelear por la permanencia o la continuidad. Pero yo diríamos que, bueno, si siguen trabajando duro, tal vez puedan llegar a lograr el objetivo. Más adelante hablaríamos de la temporada de Arsenal, que arranca con una victoria ante Wolverhampton Wanderers por un marcador de 2-0. Un marcador que no solo refleja, por ejemplo, la continuidad de procesos muy relevantes para poder llegar en la última jornada a verdaderamente pelear por el título de la Premier League. Ello a través de poder llegar a contar con grandes jugadores con un alto nivel, ello especialmente entre jugadores como Martin Odegaard o Kai Havertz. Especialmente el último tuvo un gran papel en este partido ante los Wolves, en el que diríamos que no solo demuestra la continuidad del proceso, en el que siguen habiendo nuevas figuras, caras muy interesantes en ciertas posiciones, pero la misma estructura de juego y las mismas capacidades es no solo ser versátiles a la hora de la conquista del marcador, sino también poder llegar a encontrar en capacidades de juego o en herramientas tácticas algo más de superioridad en comparación a su rival. Especialmente ello lo vimos a través de las acciones de córner, en el que ahora mismo rompe el estándar en convertirse en uno de los equipos que más ejecutó corners en esta Premier League, en esta primera jornada, con 8. Diríamos que en general, teniendo en cuenta que poco a poco siguen mejorando en la característica del balón parado, el seguir siendo efectivos y también contando con nuevas figuras como Davide Cagliafiori, Ricardo Cagliafiori, que es muy bueno para la consecución de juego aéreo, puede llegar a ser no solo relevante mejorar el músculo, sino también hacerlo mucho más dinámico, ello especialmente para partidos que claramente serán difíciles, y también la idea, por supuesto, de poder llegar a ganar ante tu afición. Diríamos que lo que refleja el juego, la verdad es que sigue progresando en altos estándares y altas expectativas a través de sus jugadores. Ello, por ejemplo, lo podemos llegar a destacar a través de jugadores como William Saliba, un William Saliba que se convierte en el jugador que más rápido logra llegar a la cifra de 50 victorias consecutivas como jugador de Arsenal en la Premier League, sin duda alguna algo excepcional, en el que con 66 juegos ha logrado 50 victorias, 30 porterías a 0 y 4 goles, sin duda alguna algo excepcional de uno de los mejores jugadores de la campaña anterior en general y uno de los 4, tal vez 5 mejores jugadores de Arsenal ahora mismo, sin duda alguna un gran baluarte en el bloque defensivo y que por ahora ayuda a que su equipo siga progresando, tal vez con la idea de no solo ser un candidato para esta temporada, sino verdaderamente demostrar por qué Arsenal, de la mano de Mikel Arteta, puede llegar a conquistar la gloria. Con ello pasaríamos a hablar rápidamente de Newcastle United en su enfrentamiento ante Southampton, un enfrentamiento que no solo disponía, por ejemplo, la idea de poder llegar a volver a ver un Newcastle United tal vez algo más estructurado. La verdad es que la campaña anterior se caracterizó constantemente por la emergencia a través de las rotaciones. Fue un equipo muy mermado a través de las lesiones, en el que no pudimos llegar a ver demasiado a jugadores como Joelinton, Anthony Gordon, Alexander Isak o Bruno Guimaraes juntos en un once inicial en demasiados partidos, ello por lo que mencionábamos, las lesiones. Aún así, para este inicio de campaña comenzó algo difícil a través de la expulsión de Fabian Schär. Poco a poco diríamos que pudo llegar a encontrarse con un estilo de juego muy característico, especialmente en un ambiente en el que no es muy ajeno a la posesión del balón, pero diríamos que se siente mucho más fuerte en las capacidades de tener que ser básicamente efectivo en la conquista de duelos. Teniendo a Joelinton, la verdad es que ayuda bastante, pero también diríamos que en la característica de progresión en pocos pases, algo especialmente útil para jugadores como Anthony Gordon o Valentino Livramento, lateral por la zona de la banda derecha para el Newcastle United, en el que con estos dos jugadores, uno extremo y otro lateral, diríamos que pudo llegar a sortear este movimiento por parte de Southampton de por ahora para esta jornada diríamos que le determinaríamos como un equipo entretenido, propositivo, con la capacidad de poder llegar a solventar posesión del balón y dominio a través de características de salida de balón muy buenas, pero
La diferencia, bueno, diríamos que la regularidad o la comparación sería esta. Ya hemos visto un equipo así la temporada anterior y lo denominábamos muy fácil como Burnley. El hecho fue que Burnley en ningún momento peleó por la Premier League para obtener la permanencia y ello claramente demuestra que sí, son características muy buenas, pero es insuficiente, especialmente en lo que respecta a la característica de disparos a portería, en el que, disculpen, lo teníamos por aquí. Perdonen, debería estar aquí. En el que con solo 4 disparos a puerta y teniendo en cuenta que fueron líderes de la posesión, tuvieron más acciones de verdadero desequilibrio y especialmente contaban con un jugador de más. Sorprende bastante que con tantas acciones en las que verdaderamente pudieron llegar a impactar a portería, no lo lograran. Y ello no solo da preocupación de que sí, el estilo es interesante, pero de solo depender de ello no será suficiente para siquiera poder llegar a soñar con pelear por las últimas jornadas para tratar de conquistar la permanencia. Básicamente, en lo que respecta a la demostración, el nivel es muy bajo ahora mismo de mantener la categoría y lo demostrado en la primera jornada. Por ello, bueno, lo mencionábamos en otros enfrentamientos, queda bastante para lo que representa el final de la Premier League. Quedan 37 jornadas. La idea es seguir mejorando a través de cada partido. La pregunta es si la idea de juego es suficientemente efectiva para lograr el resultado. Por ahora lo dejaríamos en ello. Con ello pasaríamos a hablar de uno de los equipos más interesantes que nos dejó esta primera jornada, como lo es Brighton and Hove Albion, en el que ahora mismo es líder de la Premier League, luego de su goleada por un marcador de 0-3 a Everton. Un Everton que, bueno, diríamos que en lo que representa esta temporada, especialmente en una comparación con la temporada anterior, con una deducción de puntos y especialmente una muy relevante debido a que será su última temporada como equipo de Goodison Park. Recordemos que el equipo se trasladará a otra parte del río, cercana al río de Liverpool, en el que se despiden de un estadio que les ha albergado por más de 110 años. Diríamos, está al margen por ahí, en el que, bueno, para su primer partido claramente demostró que el equipo de Sean Dyche cuenta con algunos problemas en lo que representa la parcela física y la demostración del alto nivel. Normalmente es algo natural en partidos como estos, en primeras jornadas como estas, ver, diríamos, marcadores como estos, en los que Brighton and Hove Albion verdaderamente no demostró lo suficiente para poder llegar a obtener un marcador como este. No lo mencionamos por desmeritar al rival, sino que en general diríamos que fue más relevante la consecución del marcador a través de los errores del equipo de Sean Dyche que de verdadera efectividad a la hora de la demostración táctica o el estilo de juego por parte del equipo de Fabian Hylsada. Por ello, bueno, diríamos que estamos hablando de probablemente más de 65, 68 partidos potencialmente para una temporada. Y eso es muchísimo, en general para un equipo como Aston Villa es bastante. Y por ello, por ejemplo, lo mencionábamos a través de nuestras predicciones, que por supuesto dejaríamos en la descripción o lo encontrarán también en nuestras tarjetas o en general en nuestro canal de YouTube, que hemos visto casos como estos en los que equipos que encuentran en Europa como un sueño prometedor se convierte rápidamente en una pesadilla. Esperemos que no sea así para el equipo de Unai Emery. Rápidamente culminaríamos este análisis hablando del enfrentamiento entre Chelsea y Manchester City. Un enfrentamiento que dejaba características muy interesantes previo al arranque, ya con por ejemplo un análisis o un vistazo de lo que eran los 11 iniciales. En él encontramos, por ejemplo, que 9 de los jugadores fichados para esta temporada por parte del proyecto de Clear Lake Capital, Chelsea, ninguno de estos será titular para este primer partido. Algo especialmente interesante para la disposición monetaria del equipo, un margen de inversión muy alto, con una política de fichajes aún bastante, bueno, para denominarlo de una manera intrépida, negativa o positiva. Lastimosamente solo el tiempo lo dirá. Asimismo, por parte de lo que representa Chelsea, diríamos que también salía con la segunda la segunda plantilla más joven de la historia de la Premier League, ello con un porcentaje de 21,2 años.
diríamos, perdonen, vamos a verlo aquí en un momento, con una edad promedio sí de 21,5, la verdad es que altamente joven. Ello también demuestra el proceso de lo que es Chelsea ahora mismo, ideas y jugadores verdaderamente interesantes, pero ello es el problema, siempre encontrar un pero en el que verdaderamente hay pocas certezas, y ello es lo que vimos en este partido con un once inicial interesante, pero en el que de nuevo, por ejemplo, no logras potenciar las mejores cualidades de tus jugadores a través de un posicionamiento dinámico, en el que Enzo Fernández se posicionaba como mediocampista ofensivo, muy adelantado con diríamos la misma altura de Christopher Nkunku o Cole Palmer. No es que no sea retrimento de que no sea un jugador muy ofensivo, que no pueda llegar a verdaderamente rematar a portería, generar asistencias o movimientos verdaderamente dinámicos. Digamos que el mayor problema de que Enzo Fernández juegue a una altura como esta o en posicionamiento como estos es que pierdes una de sus mejores cualidades de juego, como lo es la distribución ofensiva. La distribución ofensiva no solo se basa en que salgas hacia adelante, sino que verdaderamente hagas correcciones para el equipo en encontrar la mejor decisión para rematar a portería, y ello claramente fue lo que le faltó a este Chelsea para el partido ante Manchester City, en el que, recordemos, culminó con un marcador, perdonen, aquí está, de 0-2, en el que en general encontraríamos, la verdad es que se notó bastante que estamos hablando de la primera jornada, de equipos que todavía se encuentran tratando de darle algo de embrague a sus piezas, tratando de hacerlas fuertes, con rotación, jugadores nuevos o también viejos conocidos que poco a poco tal vez para esta temporada tomen algo más de iniciativa, como por ejemplo por parte de Manchester City, jugadores como Rico Lewis o Savinho, exjugador de Girona, que tuvo que salir por lesión. Esperemos no sea nada grave, ya que tuvo en general un partido bastante convincente. En ello también muy interesante que Rodri, uno de los claros estandartes por parte de Manchester City, no pudo llegar a participar en este partido. Un partido especialmente interesante para Manchester City, ya que llegaba por Premier League con un margen de 23 victorias consecutivas, por supuesto, pero en general, básicamente un proceso que no solo le hizo campeón la temporada anterior, sino que también demuestra que sí, han perdido a grandes figuras como Julián Álvarez, pero el trabajo sigue ahí y la idea es seguir progresando. También Manchester City está muy acostumbrado a la idea de que no empieza bien la temporada, tampoco con el mejor reflector, y aún así, ahora mismo parece poco, pero en menos de 15 años ha ganado 10 títulos de la Premier League, y ello también nos da una idea de que esta competición ha cambiado bastante. Con ello, rápidamente pasaríamos a hablar del 11 de la jornada, y por supuesto destacando a grandes jugadores que han sido relevantes a través de esta. Con ello pasaríamos a hablar rápidamente de la portería, en el que encontraríamos a David Raya como el guardameta de esta jornada, especialmente un gran trabajo en lo que respecta a las atajadas y los movimientos rápidos para básicamente protagonizar una buena efectividad a través de tu posición, ser guardameta, sino también poder llegar a ser útil en los movimientos de salida de balón. Un gran partido ante los Wolves, especialmente muy prometedor para una temporada de altos estándares, en el que verdaderamente no solo te necesita al más alto nivel, sino constantemente crecer en cada partido. Esa es la obligación ahora mismo de Arsenal, y con ello pues algo de que claramente refleja un gran proceso. Además de ello, en el bloque defensivo encontraríamos a Josko Gvardiol, Pau Torres, Harry Maguire y Joel Veerman. Estos cuatro jugadores en general por parte de Gvardiol, poco a poco diríamos que los primeros minutos le costaron bastante, pero en un bloque defensivo de una línea de tres por parte de Manchester City, digamos que pudo llegar a acentuarse más a través de los soportes, y teniendo que lidiar constantemente con jugadores como Cole Palmer o Nico Jackson. La verdad es que en resumen de los 90 minutos en sí, la verdad es que tuvo muy buenos posicionamientos, intentos de salida de balón, diríamos que le pudo llegar a costar esto más a través de lo físico, pero en general un gran trabajo y en general un gran nombramiento para este once inicial. Pau Torres, diríamos las mismas características, lo mencionábamos la primera jornada, pues poco a poco el acentuarse es relevante, y ello también el punto diferencial para poder llegar a lograr una victoria, fue lo que pudo llegar a ejecutar Pau Torres en este primer partido ante West Ham United, y sin duda alguna un gran proceso para la continuidad del equipo de
Unai Emery. Además de ello, Harry Maguire, que especialmente tuvo un papel muy interesante en lo que respecta a su partido ante Fulham, en el que constantemente fue dominante a la hora del juego aéreo y la consecución de duelos, algo especialmente útil ya que Manchester United se encontró con uno de sus partidos con mayor línea de adelantamiento y la proposición de que el equipo y la estructura no solo generen virtudes defensivas, sino verdaderas cualidades de soporte, es verdaderamente o puede llegar a ser verdaderamente útil para esta temporada, ya sea De Ligt, Lisandro, Lindelof, Johnny Evans o, por qué no, Lenny Yoro. Los que jueguen en esta posición, claramente la estructura es seguir verdaderamente generando no solo equilibrio en las dos posiciones de central, sino también lo que vimos por parte de Harry Maguire en este partido, verdaderas acciones de soporte para seguir consiguiendo un juego ofensivo. Además de ello, Joel Bellman, que también fue muy relevante para la victoria de Brighton en Hove Albion, y con ello, por ejemplo, el tomar poco a poco rienda suelta a un equipo que es muy dinámico, pero que también es muy útil a través de la toma de diferentes roles, siendo un jugador que puede llegar a jugar como central o lateral. La verdad es que ha sido un gran trabajo y esperemos que lo siga progresando a sí mismo. Más adelante en el centro del campo, la verdad es que nos alargamos demasiado, por ello no hablaríamos demasiado de estos grandes jugadores, les destacaríamos, pero lastimosamente creo que hemos exagerado un poco. La meta para esta temporada era hacerlo más corto estos resúmenes. De nuevo no lo logramos, por ello me disculpo. En el que en el centro del campo encontraríamos un centro del campo brasileño con Joelinton y Casemiro. Más adelante Marcus Tavernier en el bloque defensivo. En ofensivo, Gabriel Martinelli, Mohamed Salah y Kai Havertz como entrenador de la primera jornada de la Premier League. Se lo daríamos a Mikel Arteta con su gran papel en lo que respecta a la primera victoria del equipo. Por supuesto, como mencionábamos al principio, muy relevante para la consecución o potencial consecución de la búsqueda por el título. Con ello pasaríamos a hablar y culminaríamos hablando de la fotografía o el momento relevante de la jornada, como lo es Mohamed Salah. Un Mohamed Salah que llega a 300 goles en 350 partidos como jugador del Liverpool, sin duda alguna algo excepcional para uno de los mejores talentos o una de las mejores leyendas que hemos visto en el fútbol inglés, y sin duda alguna la idea de que de nuevo con su participación en el campo puede llegar a ser muy útil para cumplir los objetivos por parte de este nuevo proceso de la mano de Arne Slot, y por supuesto con algo más de confianza a través de la fiabilidad de este gran jugador. Con ello es que culminaríamos este análisis en el que de nuevo otra jornada del fútbol inglés, otra temporada del fútbol inglés nos deja momentos muy prometedores, la iniciativa de que verdaderamente haya mucho por lo que poder llegar a hablar de esta gran competición y sin duda alguna la expectativa de poder llegar a conocer poco a poco a los grandes equipos que puedan llegar a determinar lo más alto de la competición. Con ello culminaríamos este análisis, por supuesto preguntándoles cuál fue el equipo que mejores expectativas o diríamos mejor cara les dejó en esta primera jornada. Ya hablábamos bastante de algunos como Liverpool, Manchester City o tal vez, ¿por qué no?, equipos como Manchester United. Su opinión es muy relevante para nosotros y por ello nos encantaría leerla a través de los comentarios. Además de ello, darle me gusta y compartir análisis como estos nos ayuda, por supuesto, a llegar a más personas, en el que con ello culminaríamos este análisis. De nuevo, disculpándonos por la duración. La verdad es que trataremos de cambiar ello en los próximos análisis. Nos despediríamos, por supuesto, esperando que estén teniendo o hayan tenido un excelente día. Me despido, esperando volverlos a ver muy pronto. Muchas gracias.